Mucho de lo que caracteriza las crisis humanas, entre otras cosas las de tipo existencial, es precisamente cuando las situaciones en nuestro entorno se salen de control y cuando evidentemente tenemos consecuencias negativas. En gran medida la constante que siempre va a estar, la pregunta que siempre va a estar ahí como una constante precisamente será: ¿por qué pasó esto? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que se viene detrás? Y aunque con el paso del tiempo las respuestas se hacen evidentes, de pronto nuestra intuición, nuestro sentido común nos indica que si hubieran pasado otras cosas o el por qué se dio como se dieron las cosas, por qué pasan cosas que regularmente resultan jugar en contra o al menos eso aparentan. Entonces ahí surge una frase que el humano ha acuñado prácticamente desde que se proclamó como un ser pensante en la faz de la tierra, que es la voluntad de Dios. Por supuesto que es un término que viene de la mano precisamente el mismo término Dios, y que a partir de ahí el humano intenta explicarse el porqué de las cosas o el para qué precisamente también de las cosas. Y si de pronto la voluntad de Dios es tal o cual, o cómo funciona la voluntad de Dios, y aunque no nos vamos a meter en términos de tipo religiosos, evidentemente sí vamos a intentar desde un punto de vista más integral, más cósmico y más energético este tema, que resulta ser una cuestión de una duda sin igual a lo largo de la historia de la humanidad, como lo es el tema de la voluntad de Dios. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Vamos a hablar hoy de la voluntad de Dios. Y que bueno, existen probablemente un sinnúmero de matices, como religiones existen en el mundo, y vaya que existen religiones en este planeta, que al final de cuentas todas las religiones son puntos de vista que intentan llegar hacia un mismo centro. Digamos que al igual que en una circunferencia que está compuesta por 360 grados, pues entonces podríamos decir que todos los grados, que todos los puntitos dentro de una circunferencia vendrían siendo estas religiones que intentan llegar hacia el centro, llamémosle el centro de esta circunferencia, como el concepto o el término de, por excelencia, el término de términos, como lo es la palabra Dios. Entonces, ya de ahí varía, dependiendo de las condiciones culturales, dependiendo de las condiciones sociales, incluso pues circunstanciales de cada situación, la tendencia de la religión misma, la intención, el propósito, la manera, los mecanismos, las dinámicas que corresponden cada religión, que evidentemente son de tipo cultural, por supuesto, pero a final de cuentas cada una intenta exponer su propia versión de este término llamado Dios. Y entonces a partir de ahí comienza a gestarse el término la voluntad de Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? ¿Por qué es la voluntad de Dios? ¿Tenemos que someternos a la voluntad de Dios? ¿O tenemos que simple y llanamente pues medio entenderla y con ello ir caminando? Pues eso evidentemente, como el mismo concepto Dios, que por supuesto será un tema que hablaremos en su momento, como tal, el mismo concepto de conceptos que es Dios, la voluntad de Dios prácticamente se basa igual que el propio concepto. Tenemos 50 y 50. 50% de que no existe y 50% de que sí existe. Quienes trabajan con el 50% de que no existe y les facilita la vida, pues adelante, tienen que seguir sosteniéndolo en ello. Quienes trabajan en el 50% de que sí existe y esto también les abunda, les suma en su vida, pues evidente también se va dando. Pero el tema es que quienes sí están conscientes de la existencia de Dios, por tener nosotros una tendencia de tipo utópica, el humano es utópico por naturaleza, entre otras cosas cuando estamos en condiciones favorables a la vida misma, es decir, cuando tenemos unas condiciones de confort, como regularmente le llamamos, que son producidas precisamente por un ego que siempre está vigía a la supervivencia y la sobrevivencia. Entonces, cuando tenemos esto garantizado, cuando el ego sabe que todo está tranquilo, que no corre peligro, cuando el ser está alimentado, cuando hay condiciones
de confort como regularmente las conocemos. Entonces lo que sigue después de esto, después de asegurar el techo, después de asegurar la casa, después de asegurar la comida, después de asegurar incluso la convivencia, entre otras cosas familiares, una vez que esto está ya satisfecho, lo siguiente que brinca en nuestro ser es la utopía, es decir, es generar mundos, es generar ideas, es generar condiciones de tipo ideológicas para poder complementar el ser en términos totales. Esto es lo que garantiza entonces que el ser humano esté evolucionando. Las ideas precisamente son surgidas a partir de la genialidad, genio de genuino, de individuos que se han dedicado a ver necesidades alrededor en la colectividad y a tener una idea para poder solucionar estas necesidades. Y a partir de ahí, bueno, pues la diferencia entre una hipótesis y una teoría es que, bueno, la hipótesis vendrá siendo una idea generalizada a partir precisamente de esa necesidad, y que la teoría es la justificación, es decir, el cómo vamos a echar a andar esta solución ante esta necesidad. Y a partir de ahí entonces, cuando un individuo logra que esta teoría sea reconocida por la colectividad, es entonces cuando hablamos de un genio, de un inventor, o simple y sencillamente de un tipo que logró darle una solución a una problemática de tipo colectiva o social o mundial, como regularmente le conocemos. Y todos, en gran medida, tenemos esta genialidad, solamente que la mayoría de seres humanos la minimizan, la menosprecian y no lo echan a andar. Pero eso no significa que esa tendencia esté constante en nuestra forma de expresar. Eso precisamente es lo que da esta posibilidad de nuestra mente, una mente inquieta, una mente en un principio llena de suposiciones, pero que después estas suposiciones tienen que ser certificadas, evaluadas constantemente. Y esta tendencia al utópico, esta tendencia a pensar en las cosas que no vemos o que no percibimos con nuestros sentidos naturales, es una necesidad, repito, de nuestras propias condiciones humanas. De ahí que desde niños tenemos la situación de estar contando cuentos o hablando de fantasmas, o simple y sencillamente buscar alternativas que nos den más explicaciones al por qué estamos en este planeta, a dónde venimos, a dónde vamos. Y de ahí han surgido toda la mayoría de hipótesis, que sí, dice la ciencia, son hipótesis mientras la ciencia no certifique de lo que se está hablando, pero tampoco podemos esperarnos a que la ciencia, evidentemente, corrobore todo lo que la mente inquieta, utópica y llena de hipótesis humana, pues ha planteado. Porque para el caso a Galileo, mucho tiempo después de muerto, apenas la ciencia logró corroborar, mucho tiempo, estamos hablando cientos de años después de haber fallecido Galileo y haber justamente hablado por primera vez de lo que después Newton vino a corroborar, de lo que después incluso por ahí también Copérnico habló, que era el tema de la condición gravitacional del planeta. Entre otras cosas, Galileo decía que una bala, un balín, una bala gigante y una pluma de ave puestos en una cámara donde no hubiese oxígeno iban a caer a la misma velocidad por las condiciones gravitacionales. Y bueno, ya sabemos la historia de Galileo, y quien no, pues que la revise. Entre otras cosas, estuvo a punto de ser quemado por la Inquisición, entre otras tantas y tantas cosas. ¿Qué significa esto? Que la ciencia no siempre va a poder corroborar absolutamente todo lo que la mente inquieta e hiperactiva en términos ideológicos humana está planteando. Y como no nos podemos esperar a que la ciencia dé el veredicto o la certificación o la valoración de si Dios existe o no existe, pues tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos, en poder seguir explicándonos todos los fenómenos que acontecen. Y en base a eso vamos a ir ganando terreno. Sí, evidentemente entonces la ciencia está haciendo su trabajo. Tampoco vamos a descalificarla, ni mucho menos, porque a final de cuentas está haciendo todo tiene un proceso y todo tiene justo una condicionante complementación en el universo. Es decir, todo está ahí por un algo, y es nuestro deber, con el paso del tiempo y respetando, por supuesto, el proceso del tiempo, el por qué existe ese algo y para qué existe ese algo. Pero mientras tanto, la mente humana tiene que explicarse cosas que de pronto resultan, como hablábamos en un principio, situaciones muy difíciles, sobre todo cuando hay crisis. Y sobre todo cuando la mente humana, que requiere explicaciones constantemente, de hecho la palabra lógica viene de logos, y logos significa palabra. Las lógicas se van creando a partir de las explicaciones que nosotros tenemos o podemos darnos a partir de todo lo que existe a nuestro alrededor. Y si nosotros no podemos darnos esa explicación, vamos a buscar quién nos dé esa explicación para poder corroborar y dejar que esta mente inquieta y preguntona y curiosa logre estar tranquila, entendiendo que era un proceso.
nosotros somos seres amantes de los procesos. Los humanos, los seres conscientes pensantes, precisamos entender los procesos. No solamente para poder descansar ante la idea de que algo malo nos pasó, sino porque nuestra mente, como es cíclica, a ti te pasa algo en este momento y si no queda concluido con una explicación no lógica en términos convencionales, porque repito, lógico no significa una explicación para todo, significan muchas explicaciones. Mientras más diversas sean las explicaciones, más grande va a ser la lógica. Y tú vas no una lógica desde una perspectiva psicológica, filosófica, sociológica, espiritual, mística, etcétera. Incluso dentro de cada rama del estudio humano hay un sinnúmero de pequeños matices. Y la idea es lograr dar una explicación, no de todo, pero al menos con lo que yo me sienta identificado en función, evidentemente, pues de la información que me fue aportando a mi desarrollo evolutivo desde pequeño. Es decir, con lo que yo me sienta afín. Hay quien se siente afín con una explicación de tipo mística, hay quien no, hay quien precisa de más filosofía. Hay quien lo entiende desde un punto de vista antropológico, hay quien no, hay quien intenta buscarlo todo, es decir, ya de ahí va a variar la singularidad de cada individuo. Pero lo que sí es cierto es que sí precisamos explicarnos. ¿Por qué? Porque si algo nos pasa ahorita, sobre todo condiciones que consideramos malas o adversas a nosotros, y nuestro ego, como un gran guardián, se encarga precisamente de buscar el confort, no por comodino, sino porque el ego le da a la vida el máximo baluarte, y si no fuera por nuestro ego ya nos hubiésemos suicidado, fuéramos unos indigentes. Incluso lo que nos permite sostenernos vivos precisamente es nuestro ego. Entonces el ego, cuando vimos una cosa contraria o adversa, el ego lo registra. Entonces este registro se queda en una bitácora que nosotros entendemos como pasado, pero resulta que no es un pasado que olvidemos, porque aunque pretendamos olvidarlo, nuestra mente no tiene esa funcionalidad. Por tanto, ese pasado se registra de inmediato como una condición que eventualmente puede volver a ocurrir. Entonces el ego no quiere que luego lo pasara ello. Si nosotros no explicamos, no concluimos, si no entendemos cómo fue que pasó, evidentemente no vamos a poder evitar que suceda. Por tanto, el ego va a comenzar a vibrar en el miedo y va a crear un trauma como una especie de advertencia para que tengas cuidado por si se vuelven eventualmente a presentar situaciones iguales, corras, huyas o las evites. Y si nos vuelven a pasar, evidentemente cada vez va a ser más subrayado en nuestra bitácora, en nuestro pasado, en nuestros recuerdos, que esas cosas siguen pasando hasta que nos causen tal crisis que nos vamos a sentar a preguntar por qué. Y la única respuesta medianamente que tenemos, pues es por la educación que el 90%, 95% de la humanidad tiene, es pues porque así lo quiso Dios. Es como, no te fastidies, así lo quiso Dios. El problema es que no tenemos una mente que no se fastidie. Sí se fastidia, sí se pregunta, porque es, repito, inherente a nuestra propia condición humana la pregunta, la curiosidad, la utopía, el buscar varias soluciones ante una alternativa. ¿Y por qué varias soluciones? Porque es la que más yo me sienta afín, es la que más me gusta, es la que más, con la que yo más me siento identificado. Y si no fuese por esa mente, no tendríamos oportunidad de evolucionar. Fue que estos grandes pensadores, los llamados genios, los llamados seres de avanzada, los que manejaron energías de niveles crísticos, es que se preguntaron cosas y en el intentar responderse, comenzaron a buscar todas las alternativas y después, repito, se dieron una explicación a sí mismos de sus propias hipótesis y después los plantearon en manera de teoría. Bueno, algunos reconocidos por la historia, otros no. Todo dependía de su capacidad de promocionarse y de darle universalidad, evidentemente, a su información. Entonces, la voluntad de Dios se aplica, no aplica, ¿cómo lo entendemos? Bueno, entre otras cosas, la voluntad de Dios no es otra cosa más que nosotros podamos entenderlo. Las condiciones que arroja de pronto cuando el universo empieza a crear entramados de coincidencias en esta realidad, cuando el universo comienza a crear esto que nosotros entendemos como casualidades, que precisamente hay mucha gente que dice causalidades, intentando dar una explicación a que todo tiene un porqué y un para qué. Y entonces cuando este tipo de cosas pasan, nosotros tenemos que entender que sí, efectivamente todo pasa por algo y que podemos darnos muchas explicaciones, pero a final de cuentas la voluntad de Dios no es otra cosa más que lograr entender que hay seres de tipo de avanzada que tienen más condiciones energéticamente hablando, más capacidad de visión que nosotros. Los hijos de luz de Dios, es decir, lo que nosotros entendemos como entidades energéticas, como ángeles, como deidades, son seres con una condición evolutiva, dimensionalmente hablando,
más adentrados, más experimentados que nosotros, partiendo de la evidencia que ya tenemos. Nosotros evidentemente estamos en un proceso evolutivo mucho más adelantado que los animales, por mucho más adelantado que nuestras mascotas, por mucho más adelantado que el mundo salvaje que nosotros conocemos. Nosotros somos ante ellos seres con capacidad de responsabilidad. Por tanto, nosotros creamos condiciones incluso para poder intentar civilizar a los animales. Incluso a veces nos pasamos de la raya e intentamos humanizar a animales que evidentemente van a precisar miles de millones de años para lograr hacer seres pensantes. Pero en el intento de lograr domesticarlos o adaptarlos a nuestras condiciones de vida, pues elaboramos un montón de procesos. Bueno, entre otras cosas creamos condiciones para nuestras mascotas particularmente, y a lo largo de la historia estas van evolucionando, condiciones para que puedan estar cerca de nosotros y tener un efecto de convivencia. Si nosotros lo hacemos con estos animales, ellos de inmediato nos identifican, no como sus amos, sino como los seres responsables o líderes ante ellos. Ellos nos identifican como los seres protectores de ellos. Nosotros, dentro del concepto de la voluntad de Dios, hemos intentado dar una referencia generalizada para todos los seres que son protectores también de nosotros y que generan todas las condiciones adecuadas, no solamente para que nosotros podamos convivir con ellos, sino para que las condiciones cósmicas, planetarias en este caso, tengan la armonía suficiente y las bases de orden suficiente para que ni el sol se salga de su justo lugar, para que ni el planeta se congele y para que la humanidad no termine autosuicidándose como regularmente pasa cuando se dan las guerras. Es decir, que siempre quepa condiciones de tipo sensatas, que siempre el humano logre encontrar el lado positivo después de condiciones muy densas. Esto, hablar de la voluntad de Dios, es hablar de los hijos de Dios de luz, los hijos de luz del universo, es hablar de los espíritus regentes, es hablar de las deidades lumínicas, es hablar de las entidades energéticas que velan por el desarrollo de nosotros, desde lo que entendemos como nuestro ángel guardián, hasta los seres que rigen las condiciones de la naturaleza, hasta todo lo que tiene que ver precisamente con que la situación tenga un orden, tenga una forma establecida, los seres que inspiran a aquellos llamados genios. Y entre esta línea, el humano tiene dos opciones. Una, minimizarse y considerarse como una criatura inferior que precisa de seres que le dicten sus quehaceres, o dignificar la condición humana, es decir, dignificar tu condición cósmica y entender que eres un ser de luz, que no eres como por allá es en la referencia particularmente de Deepak Chopra, que decía que no somos humanos viviendo experiencias espirituales, sino que somos espíritus, somos esencia, que somos luz viviendo un proceso carnal. Y si somos esencia y si somos luz, la palabra Dios significa precisamente luz. Entonces Dios es un ser de luz y al final de cuentas Dios no es otra cosa más que la esencia lumínica, evolutiva, constante, basado en una intención de amor para poderse complementar dentro de todo el universo. Y si eso es Dios, pues nosotros somos la esencia y la consecuencia de este ser. Por tanto, nosotros también somos dioses en potencia. No somos ni menos ni más que absolutamente nadie. El animal que tenemos nosotros a nuestro cargo como mascota no es ni nuestro esclavo, porque no lo utilizamos como tal, ni somos su amo, como regularmente se habla interpretado. Simplemente somos el ser que se responsabiliza por tener mayor conciencia y mayor capacidad de pensamiento ante sus condiciones de pronto naturales. ¿Por qué? Porque si lo sacamos de su hábitat, él no va a perder esa habilidad de poderse desarrollar por sí mismo en un hábitat natural. Por tanto, como lo sacamos de su hábitat y lo estamos metiendo en un hábitat nuevo, nosotros no estamos siendo responsables de ellos. Así funciona el universo. Los que tienen seres mayor conciencia de pronto se hacen responsables ante los que tienen mayor conciencia. ¿Pero eso los hace superiores? No. No superiores en términos jerárquicos. Más evolucionados probablemente, pero no mejores o peores. Para el universo todo funciona de una manera orgánica, integral, y no existen jerarquías. Porque si bien si estás en el entredicho de perder un dedo, una mano o un ojo, evidentemente vas a perder la mano. Pero ¿por qué habría un entredicho de ellos? Que para el caso, si todo tu cuerpo está sano y de pronto ves en peligro de perder alguna parte de tu cuerpo, lo vas a defender como si fuera cualquiera de tus ojos, que son de los órganos más importantes y más vitales. Entonces,
En el universo no existen los entredichos, que es más importante. Esto nosotros tenemos que entenderlo así para poder entender cómo funciona justamente la intención del universo hacia nosotros, los seres que somos pensantes, pero a final de cuentas también somos animales que dependemos de una esfera como es nuestro planeta y al final de cuentas de la interacción con todo lo que tiene que ver el planeta en términos no solamente energéticos, sino en toda la extensión de la palabra. Entender la voluntad de Dios es intentar entender ese matiz, decíamos. Nosotros dentro de una respuesta apresurada por la crisis que tenemos, decimos, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Y decimos, pues reconócela. Pero hay quienes con esta explicación se quedan. Y hay quienes le tienen tanto respeto y tanto cariño a la idea de Dios. Muchos ven a Dios como un ser superior, como un ser que castiga, entre otras cosas, y se someten. Eventualmente esto va a crear una condición de tipo reaccionar. Eventualmente uno va a decir, pues no me gusta lo que está pasando. Pues será muy voluntarios, pero a mí no me gusta. Yo no quisiera que fuera así. Es más rechazo a esta idea. Y muchos de los ateos, yo creo que la mayor cantidad de ateos que en su momento fueron creyentes, porque son las condiciones ideológicas donde hemos sido creados, mayormente la generación X y los millennials, se hicieron ateos a partir de información que fue llegando, pero en un principio eran creyentes. Porque creer es una condición, repito, inherente a nuestra propia situación ideológica. No podemos hacernos para un lado. No podemos. Siempre vas a tener la necesidad de sostenerte en algo superior a ti, pero esto, de pronto quien encuentra una dignidad propia se rehúsa a que ese algo superior sea mejor que yo y que yo me tenga que someter. Y esta idea prefiero no creer en algo superior para no tenerme que someter, y que es bien válido, por supuesto. Cuando alguien entiende entonces que en el universo nada es mejor ni peor, pero que sí existen pesos de responsabilidad y de conciencia a partir de las evoluciones, entonces pues dejas que las cosas fluyan. Si existen seres de los cuales yo me hago cargo porque yo tengo mayor conciencia, pues evidentemente va a haber seres que tengan mayor cargo, incluso cargo sobre de mí, porque va a haber seres que tienen mayor conciencia, incluso en términos humanos. Los papás se hacen responsables de los hijos, los líderes se hacen cargos de ciertos sectores, etcétera, 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 etcétera. Así va funcionando esta condición. Cada quien se va a hacer cargo de su cada cual. Entonces nosotros sí tenemos seres de los cuales se hacen responsables, sí, y nosotros intentamos llamarle Dios a todo lo que sea superior evolutivamente a nosotros. Y de ahí vienen todo el montón de religiones tratando de explicar su matiz dentro de Dios. Ahora, ¿todas están mal? No. Todo lo contrario. Y cada quien intenta explicarlo desde sus canalizaciones, desde sus profetas que dieron mayormente información respecto a ello. El tema es que estas religiones no se han actualizado. Es información que cuando algo no se actualiza comienza a caducar, porque vienen generaciones nuevas que precisan nueva información, y si esta información no está, la van a buscar por donde sí lo esté. ¿Y cómo sabes que esta información es la adecuada? Porque lo resuenas, porque lo sientes. La afinidad es algo con lo que resuenas en tu interior. No es una explicación que te dé todo el cálculo cuántico, ni que te dé una ecuación de cálculo diferencial integral para poder entender algo. Es algo que se resuena, es algo que se vibra desde el alma, desde la dulzura, desde la tranquilidad. Esto que me dices me causa lógica. Aunque no lo entiendo del todo, me resuena y entonces me gusta y entonces me la quedo. Eso, cuando lo resonamos, es entonces la información que precisábamos, que evidentemente va pasando y vamos precisando información más explícita, y después tenemos que irla conjeturando y tenemos que irla certificando para que evidentemente nuestro ser diga: es cierto porque lo estoy viviendo, porque lo estoy viendo, y entonces el testimonio concluye y da el ciclo completo de aprendizaje al conocimiento. Entonces me dicta que efectivamente es cierto y por ello termino creyéndolo, ¿no? De ahí viene que la palabra milagro precisamente nos da la oportunidad de entender que sí existe algo superior. Repito, cuando hablamos de la palabra voluntad de Dios, tenemos que sujetarnos, no someternos, sujetarnos a que los matices los va a ir dando la propia evolución humana. Por lo pronto, entendamos, hay dimensiones superlativas, hay dimensiones que no entendemos aún, hay dimensiones por supuesto que existen. No porque algo no exista, no porque no veamos algo significa que no exista, pero sí podemos medio entender ese algo a partir de lo que ya existe, que son las dimensiones que están
conviviendo con nosotros, como es la primera dimensión, como es la segunda dimensión, y todo el matiz que respecta. La primera dimensión, que es el reino de los elementos, de las piedras como se le conoce, pero ahí están todos los elementos que conforman todo lo que entendemos. La segunda dimensión, que es compuesta del reino de los vegetales, compuesta por toda la cantidad de seres que existen bajo esa dimensión. La tercera dimensión, que es la de los animales donde nosotros estamos. Entonces se supone que la cuarta dimensión, bajo esta lógica, tendría que ser ya no de animales pensantes, sino de pensamiento completamente. Ya la condición animal se va a ir minimizando, y es ahí cuando ya se puede hablar de la telequinesis, de la telepatía y de un montón de cosas que ya resuenan hoy, que ya empiezan a cada vez a sonar más lógica, que ya tienen cada vez más peso específico, pero que aún no llegamos a ese nivel. Mientras seguimos, aunque estemos en la mayor escala del mundo animal, seguimos siendo biológicamente de constitución animal, con necesidades de tipo biológica, pero sí vamos a esos niveles. Entonces cada dimensión va a tener seres que rigen y que componen precisamente la existencia de estas dimensiones, que la palabra dimensionar significa entender dónde empieza y dónde termina este espacio. Las dimensiones son ello, y los seres de la existencia, los hijos de luz del universo, los hijos de luz de Dios, precisamente son estos seres. Nos cuidan, nos resguardan, crean las leyes que nosotros entendemos, las leyes cósmicas, van creando precisamente, definiendo los espacios, van creando la armonía, y nosotros alcanzamos a entenderlos. Si tú eres de mente más inquieta, pues entonces hay que buscar información para entender cómo funcionan las entidades energéticas, las deidades, las huestes angelicales, etcétera, etcétera. Va a haber mucha información, y la base es la que me resuena. Entonces, cuando yo diga la voluntad de Dios, significa que hay procesos que tienen que suceder para que otros procesos se den a partir de mi intención. Y si yo no defino mi intención, entonces la circunstancia la va a definir por mí, y con esto vamos a concluir. En este planeta hay una garantía: vamos a morirnos, vamos a tener problemas y vamos a pagar impuestos. Pero nosotros, de definir nuestra intención, va a depender con qué cantidad de dignidad podamos morir. Es decir, en las condiciones en las que vayamos a morir, que bien se dice, nadie tiene asegurado la muerte, pero mínimo podemos intentar diseñar cómo vamos a terminar nuestros días de una manera digna, alegre, siendo ancianos sabios, etcétera, o siendo ancianos amargados, viviendo confinados, odiados por nuestra familia, etcétera. Eso sí lo podemos hacer. Pagar impuestos nunca vamos a evitar hacerlo, pero si yo defino una condición de tipo económica sana, pues no me va a pesar pagar impuestos, o todo lo contrario. Y problemas siempre vamos a tener, pero nosotros podemos definir cómo hacerle frente a estos problemas, y que estos problemas se conviertan en anécdotas que a final de cuentas van a ser contadas como historias chuscas, cuando de pronto me pasó una situación y me puse de chillón y me dio miedo y me aterré, después salimos de la bronca. Eso sí lo podemos hacer. Si nosotros no definimos nuestra intención, la circunstancia la va a definir por nosotros, ¿no? Si nosotros no desarrollamos hábitos positivos, si no nos informamos, si no nos educamos, etcétera, pues este sistema, que está lleno de caos, muy organizado, pero al final de cuentas caos, pues va a sumergirnos evidentemente, y vamos a comportarnos como regularmente todo bajo esta influencia de este sistema en estos tiempos, pues vamos a ser uno más de todos los que existen. El tema no es sobresalir, el tema no es ser mejor que nadie, el tema es definir nuestras intenciones en base a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestras singularidades. Y una vez que tú reconozcas ello, vas a empezar a definir qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo que quieres para ti, y a partir de ahí el universo va a crear estas coincidencias. Y cuando digo universo me refiero a todos estos seres de luz que van a estar haciendo lo propio para crear las coincidencias adecuadas para que las cosas sucedan. Ahora, cuando pasan cosas negativas, cuando pasan cosas adversas, es ahí cuando nosotros decimos, ¿por qué pasó esto? ¿O para qué pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Hay muchas situaciones que de pronto no vamos a explicarnos, a lo mejor en toda una vida. Si hubiera pasado, pero pasó otra cosa, que yo donde estuviera, etcétera. Hay cosas que solamente nuestra intuición no la va a dejar de ver. Pero lo que sí podemos ir medianamente al día, tratando de integrar a nuestra lógica, es todo absolutamente pasa por algo. Y las coincidencias son en función de intenciones definidas. Si no definimos nuestra intención, vamos a ser víctimas, por decirlo de alguna manera, de nuestras propias carencias
energéticas, de nuestras propias falta de una intención definida, y entonces los problemas nos van a abundar porque nos vamos a acumular de problemas. Es como cuando en una casa acumulamos cosas y cuando menos esperamos ya tenemos un mar de tiradero en nuestra casa y tenemos que depurarlo, porque así funciona. La energía tiene que fluir constantemente porque si no se estanca y se pudre. Todo lo que se estanca tiende a mutar en otras condiciones con otros propósitos. Si nosotros no definimos para qué queremos lo que estamos viviendo día a día, pues entonces no va a tener ningún sentido. Y es ahí entonces cuando se nos viene toda la bronca encima y cuando viene la queja hacia el universo o hacia los protectores o hacia Dios o hacia lo que consideramos superior a nosotros. ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si alguien dice, puedes preguntarte, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Hay quien dice las dos, pregúntate por qué y para qué. Las respuestas pueden ser múltiples, pero el tema es encontrar la respuesta que le sea afín para que mi corazón descanse en ese momento. Y desde mi punto de vista, es entender que si yo tengo una definición, una intención definida, evidentemente van a pasar cosas negativas. ¿Por qué? Porque esa es una condición natural de vivir en este planeta, que van a pasar problemas. Y que yo voy a intentar desarrollar esos problemas. Eso no significa que no me duela, eso no significa que no me doble, eso no significa que no me asuste, eso no significa que no me den las cosas que regularmente le dan a cualquier ser humano que medianamente esté conectado a este planeta. Sí, pero el tema es que yo voy a ir viendo los pormenores después de que le dé solución a estos problemas para ir encontrando la lógica del por qué a final de cuentas pasaban estas cosas. Muchas de las veces sí decimos, si no hubiese pasado esto, no tuviese hoy esta bendición o estas cosas buenas que me han pasado en mi vida. Entonces, qué bueno que pasó esto, porque si no fuera porque pasó esta situación, como pasó de negativa, de oscura, de gris, de densa, no tendría hoy la bendición de poder disfrutar esto que tengo. Y entonces siempre recordemos que cuando de pronto no tenemos para dónde pensar, siempre entendamos que hay un universo que está velando por nosotros. Esto a veces cuesta mucho trabajo. Y decimos, Dios, ¿por qué? Pero recordemos que Dios es el cúmulo de todo, es a final de cuentas la existencia de todo lo que existe. Y que los matices son precisamente los seres que se encargan de cuidarnos, de protegernos, de estar ahí al pendiente, velando, porque las situaciones se vayan dando en la medida que nosotros lo vamos planteando. Por eso es importante plantearlas, repito, la intención es fundamental definirla. La voluntad de Dios no es otra cosa más que reconocer que hay seres evidentemente trabajando, que desde su perspectiva evolucionada, de superconciencia, ven las cosas mejor que nosotros, y es ahí cuando decimos, pues si de arriba lo ven mejor que nosotros, pues hay que dejar que fluyan. A veces queremos hacer las cosas como nosotros creemos prudente, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque no tenemos esa visión, no tenemos esa gran capacidad. Hasta incluso a veces para poner un negocio suponemos que nosotros lo vamos a hacer porque somos seres súper inteligentes, y resulta que es más la intuición la que nos gana y que las cosas se van dando de manera coincidencial. Y a veces decimos, fue un golpe de suerte. Pues sí, desde nuestra perspectiva fue suerte, pero desde la perspectiva de los hijos de luz del universo, pues no son otra cosa más que echar ecuaciones quizá y ponerse de acuerdo en situaciones para crear la coincidencia suficiente para que la situación me beneficie. Pero previo, yo ya había visualizado, yo ya había definido la intención, yo ya lo había decretado, yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Por eso es bien importante. Problemas siempre va a haber. Entonces, sí hay que renegar, porque no, hay quien dice, no reniegues, Dios sabe por qué hace las cosas, pues porque si yo tengo la capacidad de renegar, pues voy a renegar, porque es una forma de depurarme. Hay quien no lo hace, ya depende de cada quien. Pero el tema es que siempre concluyamos que siempre viene algo bueno después de algo denso. Esa es una ley natural, no puede haber una sin la otra. Entonces, pues hay que entregarnos a este proceso que a final de cuentas es lo que día a día vamos necesitando. La voluntad de Dios es el máximo reconocimiento, la máxima aceptación de que hay seres evolucionados que están trabajando en colaboración de nuestros procesos, no como nuestros esclavos, no como el genio de la lámpara maravillosa, no, sino como seres que colaboran, así como nosotros colaboramos con nuestros animalitos, les damos de comer y ellos nos dan su cariño, nos mueven la cola, complementan con nosotros. Y a final de cuentas el universo así funciona, complementa, se sincroniza, se alinea, todo mundo convive con todo mundo desde cualquier dimensión, no necesitan ser seres de tercera dimensión para convivir con nosotros, desde la novena dimensión pueden convivir con nosotros y nosotros con ellos, solamente que no los reconocemos por muchas carencias que tenemos,
partes, por supuesto, de nuestro proceso evolutivo, pero eso no significa que no estamos cerca. Si de pronto cuando tú te sientes acompañado, te sientes contento, te sientes agradecido, es porque todos estos seres están cercanos a ti. Cuando haces arte, cuando cantas, cuando creas, cuando te inspiras, son seres que vienen a crear todos estos procesos lumínicos. Por eso es lo importante entenderlos. Cuando tú dices gracias Dios por todo lo que me das desde lo más profundo de tu corazón, cuando haces una oración genuina, cuando haces una alabanza con mucho cariño, etcétera, dependiendo de tu condición religiosa o de tus gustos, estás conviviendo con todos estos seres, o como le hemos llamado, Dios. Así que bueno, pues nuestra parte es todo. Vamos a seguir creando videos ya más seguido. Vamos a estar trabajando un poquito, tratando de subir 2 o 3 videos por semana. Así que bueno, pues estemos al pendiente. Por mi parte ha sido todo en esta ocasión. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser.